Le damos paso a la abogada Sonia Vera García desde Bruselas, que nos informará sobre la importancia de los pronunciamientos internacionales de organismos de protección de derechos humanos a favor del ex vicepresidente Jorge Glas. Bienvenida, abogada. Gracias. Buenos días con todos. Buenas tardes por los que estamos en Europa. Hoy comparezco ante ustedes no solo como la abogada internacional de Jorge Glas, sino también como una testigo fiel de las violaciones reiteradas y sistemáticas a lo largo de los años que él ha estado privado de su libertad. Jorge Glas es un hombre inocente que ha sido perseguido y vulnerado de los derechos más básicos, fundamentales, y ha sido un ejemplo realmente sin precedentes del lawfare. Muchas personas no entenderán cómo el Ecuador ha llegado a este evento preciso, ¿no? a la cereza del pastel en la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos. Al final de todas las intervenciones ustedes van a poder ver un video que relata lo que ha pasado en los últimos 6 años. Jorge Glas actualmente está sentenciado por 2 causas, el caso Odebrecht y el caso Sobornos. El caso Odebrecht, por asociación ilícita, fue sentenciado a 6 años de prisión, 13 de diciembre del 2017, y el caso Sobornos por cohecho agravado, conjuntamente con el ex vicepresidente Rafael Correa, por 8 años de prisión, el 7 de abril del 2020, por cohecho agravado bajo la figura típica del influjo psíquico. En el caso de Odebrecht hay un desarrollo clave: la duración de las pruebas en Brasil el 11 de agosto del 2023. Estas pruebas del caso de Odebrecht son las mismas que fueron utilizadas en el caso Lava Jato, en Brasil. Todo este sistema de corrupción, del sistema de Odebrecht, básicamente los pendrives que utilizaron para poder recabar toda la información, fueron declarados nulos tanto en Brasil, y esa extensión, porque esas mismas pruebas fueron utilizadas en el Ecuador, fueron otorgadas a Jorge Glas en un hecho sin precedentes, porque es el primer ciudadano no brasileño al que se le ha otorgado esta extensión de la nulidad. Y básicamente porque fueron las mismas pruebas utilizadas en ambos procesos, y de una manera súper atípica, por decirlo menos, fue a través de una cooperación no entre fiscalías, sino de la compañía Odebrecht con la fiscalía ecuatoriana. Actualmente Jorge Glas tiene más de 30 indagaciones y procesos abiertos. 15 de ellos debieron haber sido archivados hace más de 2 años. La normativa ecuatoriana establece que las investigaciones pueden durar apenas 2 años. Sin embargo, Jorge Glas tiene más de 30 abiertas, 15 debieron haber sido archivadas, y eso simplemente denota la vulneración sistemática de sus derechos, la falta de un debido proceso y la falta de la independencia judicial que debería reinar en el Ecuador. Nos vamos a centrar en los últimos acontecimientos. El 5 de abril del 2024, como todo digo, global, no ha existido un caso que ni regional ni global que se pueda comparar con esta barbarie. Jorge Glas se encontraba con el estatus de asilado diplomático por los Estados Unidos mexicanos, y a las horas de la madrugada fue sacado de su habitación, tirado al piso, golpeado en la cabeza, en la espalda, en las piernas, en los brazos, y fue arrastrado de las instalaciones de la embajada. El personal diplomático fue vejado, fue ultrajado, y él fue llevado a la unidad de flagrancia. Allí se encontraban 3 miembros de su defensa, nunca tuvo acceso a ellos, actualmente se encuentra aislado e incomunicado. Tanto la Defensa Nacional como la Defensa Internacional ha solicitado a las autoridades ecuatorianas poder tener acceso a nuestro cliente, a nuestro defendido. Sin embargo, hasta la fecha hemos tenido una respuesta oficial. Es muy importante que la comunidad internacional sepa que Jorge Glas es el único ecuatoriano que ha tenido 4 pronunciamientos de organismos de protección de derechos humanos. En el 2019, la CIDH le otorgó medidas cautelares que actualmente se encuentran vigentes. En el 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas hizo un pronunciamiento en el cual le pedía a las autoridades ecuatorianas otorgar medidas no privativas de la libertad a Jorge Glas Espinel. Posteriormente,
su proceso contencioso, porque tanto el caso de Brecht como el caso Soborno han sido sometidos al sistema interamericano. El caso de Brecht, que es el que tiene más tiempo, fue calificado como urgente, se fue priorizado. Un caso realmente poco común y dado a la urgencia y a la vulnerabilidad flagrante de este caso, ¿no? Y posteriormente, en el 2022, el relator sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas emitió un pronunciamiento oficial porque se le había emitido una boleta de excarcelación y esta no había sido cumplido por las autoridades ecuatorianas. Es muy importante que la comunidad internacional sepa cómo se ha criminalizado a la defensa de Jorge Glass. Y realmente es estoico los compañeros que se encuentran en el Ecuador, porque muchas de las personas que han sido parte de la defensa de Jorge Glass han tenido que abandonar el país y inclusive Harrison Salcedo fue asesinado. Asimismo, todos los jueces que han dictado sentencias a favor de Jorge Glass han sido destituidos, han sido apresados o se encuentran fuera del país. Esto simplemente demuestra el deterioro del Estado de Derecho en el Ecuador. Y lo ocurrido el 5 de abril simplemente es la demostración a nivel internacional de lo que hemos tenido que sufrir los últimos 6 años, de una violación reiterada y sistemática. Y si no han tenido y no han guardado las composturas a nivel internacional, imagínense cómo se han comportado a nivel interno. Nosotros estamos sumamente preocupados por la vida y la integridad física de Jorge Glass. Existe un patrón sistemático y bien documentado de la persecución política, especialmente a los correístas, y centrándonos de manera particular a Jorge Glass. Siempre se activan causas en campaña electoral. Y en este momento preciso, la fiscal general del Estado, que debería actuar como el bastión de la imparcialidad, como una herramienta de persecución política, actualmente se encuentra en un juicio político. Y es por eso que se han reactivado todas estas causas que hace más de 2 años. En este capítulo de sistematización y de mediatización de la justicia, también nos encontramos en medio de una campaña electoral por una consulta que ha sido gravemente cuestionada. Y creemos que ese ha sido el principal factor para que el gobierno de Daniel Noboa Sin haya tomado estas decisiones tan desacertadas y realmente que hayan puesto en riesgo la soberanía, que hayan atentado contra la soberanía de un país amigo y hayan secuestrado a Jorge Glass Espinel. De manera categórica, como único responsable internacional, político y jurídico, a Daniel Noboa Asín por cualquier atentado contra la vida y los principios fundamentales de Jorge Glass Espinel. Hasta aquí mi intervención. Buenos días, soy Andrés Villegas. Siguiendo con el hilo argumentativo de la doctora Sonia Vera, es necesario que el país y los medios de comunicación conozcan que el libreto del Lofer ya ha sido plasmado en inclusive obras que aquí al Ecuador probablemente no lleguen, pero que ya circulan a nivel latinoamericano. La receta del Lofer es exactamente la misma. Un título rimbombante, caso sobornos, caso reconstrucción de Manabí, la activación de una investigación penal, la activación de noticias falsas, la intervención de pseudo-opinadores que sostienen esas tesis insostenibles y la intervención de personas que están dispuestas a título de cooperación eficaz de involucrar a gente inocente en casos de corrupción. La receta es exactamente la misma y la describe Lula da Silva en el prólogo de un libro denominado Bienvenidos al Lofer, que lo escribe Eugenio Zaffaroni. Ahora bien, el día de hoy se han presentado personas que, como quien habla, se han indignado por la forma en que se ha pisoteado el derecho internacional humanitario y hasta el derecho interno ecuatoriano. Han presentado un habeas corpus. Yo voy a explicar cuál es el fundamento del habeas corpus que se presentó el día de hoy en Quito, en la Corte Nacional de Justicia. Lo que se sostiene en el habeas corpus es que la privación de la libertad de Jorge Glass Espinel es ilegal. Hay tres formas de privar de la libertad a una persona y que pueden caer dentro o pueden ser resueltas mediante un habeas corpus. Cuando la privación de la libertad es ilegal, arbitraria o ilegítima. En este caso lo que se sostiene es que se trata de una privación de la libertad ilegal. La Corte Constitucional
ha establecido que la ilegalidad de una detención puede producirse de forma material o por la forma. La ilegalidad es material cuando se le ordena la detención a alguien por causas que no están previstas en la ley, no están tipificadas en la ley. Y la ilegalidad de la detención es formal cuando se ha realizado violando el procedimiento previsto en la ley. La pregunta que deberá hacerse el juez o la sala de la Corte Nacional que aboque conocimiento del habeas corpus es: ¿el procedimiento para detener a Jorge Glass respetó o no la ley? Bueno, la respuesta categórica e inequívoca es que no, porque se conculcaron normas de derecho internacional, como la convención que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, que establece que las localidades, los inmuebles de las embajadas, de los consulados son inviolables. Son inviolables. Por otra parte, también se conculcó, entre otras normas de carácter internacional, la Convención para el Asilo de Caracas. Esa convención establece que una vez que un país le concede el asilo a un ciudadano, el país en donde está la embajada está obligada a darle salvoconducto. Está obligada. Cosa que aquí no ha ocurrido, ¿no? Es más, inclusive se ha violado de forma grotesca las normas internas. Esa forma de irrumpir en una embajada extranjera, de vejar no solamente a Jorge Glass, sino también al mismo jefe de la misión diplomática, viola las normas que acabo de decir, pero viola el Código Orgánico Integral Penal, que establece cuáles son las reglas para allanar una misión diplomática. Y la regla es la siguiente: deben pedirle permiso o autorización al jefe de la embajada que pretendían allanar. Si el jefe de la embajada decía que no, simplemente el país no podía, la policía, los miembros de la fuerza pública no podían ingresar a la embajada de México. El país y la comunidad internacional debe estar atenta, porque en el habeas corpus que se va a resolver en las próximas horas hay dos caminos. Los jueces aplicarán el derecho y declararán que la detención de Jorge Glass es ilegal por la forma, o le darán espalda al derecho internacional humanitario, porque el asilo es un derecho humano, y a la misma legislación interna. Y si niegan el habeas corpus, nos estarán regresando a la prehistoria del derecho internacional. Damas y caballeros, las reglas de derecho internacional son precisamente para evitar este tipo de incidentes en donde la fuerza bruta quiere anteponerse al derecho, y eso no lo podemos permitir. Es un pésimo precedente, no solamente para nosotros como país, sino para el mundo, porque el asilo es una institución jurídica que rige prácticamente en todo el mundo civilizado. Yo les pido a ustedes, medios de comunicación, y a la comunidad internacional, estar atentos, porque no es poca cosa lo que se va a jugar en el habeas corpus. No es poca cosa. La Corte tiene la oportunidad de declarar la ilegalidad del procedimiento por lo brutal, creo que todo el mundo lo conoce por los videos que han circulado, o de regresarnos a la prehistoria del derecho internacional. Hasta aquí mi intervención y les agradezco por su amable atención. Seguimos en este momento con la intervención del abogado Vinicio Tapia. Señores representantes de los diversos medios de comunicación del país y del mundo, es el mundo testigo de la brutal agresión que ha sufrido un ex vicepresidente, en este caso un ex vicepresidente de la República del Ecuador, como lo es el ingeniero Jorge Glass Espinel. Son más de 58 horas en las que no hemos tenido comunicación con él. Son más de 58 horas en las que sus hijos no han podido saber de su padre. Son más de 58 horas en las que una persona que necesita de un tratamiento continuo médico deba de recibir su tratamiento y no conocemos si lo está recibiendo. Se ha violado todo. Se ha vulnerado cualquier principio del derecho internacional humanitario. Presidente Noboa, usted es padre. Los hijos necesitamos de nuestros padres. Son los hijos del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel quienes necesitan saber de su padre. Y de él no conocen nada. No hay derecho alguno que haga venia a hecho atroz como este. Nosotros, sus abogados, no conocemos de su condición dentro del Centro de Privación de Libertad.
Repito, son más de 58 horas en las que no sabemos de él, en las que sus familiares, su señora madre, no conoce de su hijo. ¿Por qué? Por la única razón de haber trabajado por su patria, de haberse preocupado por el común de los ciudadanos del Ecuador. Hoy, los ojos del mundo miran hacia Ecuador. El mundo se ha manifestado y ha rechazado este brutal hecho que ha agredido la dignidad de un ser humano, de un ex vicepresidente de la República del Ecuador, que ha atentado contra la vida y la seguridad jurídica de Jorge Glass Espinel. ¿Hasta cuándo la persecución política? ¿Hasta cuándo se busca justificar lo injustificable? Jorge Glass no es un delincuente, como por ahí lo han aseverado injustamente y además maliciosamente. Jorge Glass es un perseguido político. El habeas corpus presentado en esta mañana cumple con todas las credenciales de legitimidad y es la Administración de Justicia la que debe de dar paso a esa figura jurídica constitucional y otorgarle lo que injustamente se le ha arrebatado, su libertad. Jorge Glass es un secuestrado político. México ha ratificado la condición de asilado. México reclama a su protegido. El Estado mexicano, sustentado en los instrumentos internacionales, en la invocada legislación que mi colega Andrés Villegas mencionaba, la Convención de Caracas de Asilo Diplomático de 1954, determina que el Estado asilante analizará las condiciones de una persona en el caso de identificar persecución política. Jorge Glass es un perseguido político. Jorge Glass es una víctima de este sistema que busca golpear a quienes, impulsado por la sed de los humildes, han trabajado por un mejor Ecuador, han trabajado por una sociedad más justa. Una vez más, presidente Noboa, usted es padre, al igual que Jorge Glass. Los hijos, repito una vez más, necesitamos de nuestros padres. Los hijos de Jorge Glass, entre ellos un niño, necesita saber de su papá, necesita conocer que su padre está bien, a pesar de no estar bien, por estar privado, por estar secuestrado en una cárcel del Ecuador. Nos solidarizamos con Roberto Canseso, presidente de la Misión Diplomática de México, por la también brutal agresión que recibió, al igual de la brutal agresión que recibió Jorge Glass Espinel. No es posible que cosas tan tremendas como estas, rechazables, inaceptables, se den en un país como el Ecuador. Muchas gracias, señores miembros de los medios de comunicación. Es hora de darle paso al doctor Héctor Martínez, parte de la Defensa Internacional desde Europa. Bien, como ya se ha adelantado en la introducción, nos encontramos ante una acción sin precedentes a nivel internacional. El hecho de que una fuerza policial ingrese en una misión diplomática por orden expresa del presidente de una república para golpear a diplomáticos y secuestrar a una persona que se encontraba bajo el estatus conferido de asilo no registra precedentes. De hecho, los académicos que nos dedicamos al derecho internacional estamos estos días buscando una acción de esa envergadura que se haya podido producir en el siglo XX. Y encontramos casos que podrían parecerse, pero ninguno llega al nivel de brutalidad que se ha registrado en el accionar de Ecuador. Podemos encontrar lo sucedido en Cuba en 1981, pero donde un grupo de personas accedió ilegalmente a la misión diplomática y secuestraron incluso al embajador. Los hechos acaecidos en Guatemala, la Embajada de España en 1980, donde igualmente se había ingresado en forma irregular dentro de la misión diplomática. Por lo tanto, no se encuentran precedentes. Pero ni siquiera en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial
donde dentro de un conflicto bélico de esa magnitud y de esa envergadura, los estados respetaron masivamente las premisas y las misiones diplomáticas. De hecho, creo que tenemos que resaltar un precedente muy significativo, y es que la que probablemente pudo ser una de las peores y más sangrientas dictaduras de la era contemporánea, como fue la dictadura del general Augusto Pinochet, fueron muchas las personas que se refugiaron en misiones diplomáticas y que recibieron asilo diplomático, entre otras la misión diplomática del propio México en Chile. Y mientras Pinochet secuestraba, torturaba, asesinaba y hacía desaparecer a personas en el estadio de Santiago de Chile, siempre respetó esas convenciones internacionales. Por lo tanto, estamos ante un precedente que ni siquiera las peores dictaduras del mundo han sobrepasado esa línea roja. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas está establecida en la Convención de Viena de 1961, en su artículo 22, pero que simplemente codifica una norma de derecho consuetudinario que hunde sus raíces en la antigua Grecia. Se registran precedentes de respeto a las premisas diplomáticas y a los agentes diplomáticos durante la antigua Grecia, el Imperio Romano, las guerras medievales, donde se respetaban las misiones, ya que si no se respetan principios tan fundamentales del derecho diplomático, el derecho internacional discurriría hacia la barbarie. Por lo tanto, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas es una expresión básica de la soberanía de los estados que se debe y que de hecho se respeta históricamente en las relaciones entre estados. En lo que tiene que ver con el asunto concreto del señor Glass, México había estudiado el asilo solicitado por el señor Glass y había decidido concederlo. Y entre Ecuador y México impera un tratado internacional como es la Convención de Caracas de 1954. Que es llamativo que las autoridades ecuatorianas invoquen repetidamente el artículo 3 de esa convención, que efectivamente indica que no se podrá conferir o otorgar asilo por delitos comunes. Pero olvidan deliberadamente que el siguiente artículo, el artículo 4, expresamente refleja que quien tiene la competencia exclusiva para determinar si se trata de un delito común o de una persecución política es el Estado que asila. Por lo tanto, es solo, única y exclusivamente México quien tiene bajo esa convención la facultad de entender si son delitos comunes o, como así había acreditado después de estudiar pormenorizadamente la situación, se trataba de una persecución política. Y de hecho les invito a que busquen los casos más paradigmáticos de persecución política en la historia. El propio Nelson Mandela. Siempre, sistemática y recurrentemente, han sido condenados por delitos comunes, precisamente en el intento de eludir la acción de protección de otros estados, esgrimiendo la existencia de delitos comunes. De ahí que el artículo 4 de la Convención invoque que el único competente para determinar si son delitos comunes o si es una persecución política revestida de delitos comunes es el estado que otorga el asilo. Y ese estado era México. Si Ecuador no estaba de acuerdo con la decisión de México, podría haber recurrido a instancias internacionales, podría haber recurrido a la Corte Internacional de Justicia, podría haber recurrido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero evidentemente habría perdido, porque México había hecho una revisión pormenorizada de ese caso y había acreditado que se trataba de una persecución política. Por lo tanto, la única solución que le quedaba es la de desplegar una acción sin precedentes que ha conllevado que el señor Glass a día de hoy sea lo que bajo el derecho internacional se considera una detención arbitraria. Y este es un elemento fundamental desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, ya que el hecho de que se haya asaltado una misión diplomática, se haya agredido a funcionarios diplomáticos y se haya secuestrado a un individuo que tenía conferido asilo, permite que la defensa del señor Glass acuda a las instancias internacionales contra el Estado de Ecuador, entendiendo que se encuentra actualmente y en este preciso instante bajo la situación de detención arbitraria. Y ello faculta la posibilidad de abrir caminos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, relatores de Naciones Unidas y otros organismos de la extensa arquitectura internacional de protección a los derechos humanos. Además de las acciones que asisten al señor Glass desde un punto de vista particular en su situación de detención arbitraria, evidentemente México también está asistida de instancias internacionales ante las que puede acudir por la inviolabilidad de su premisa diplomática. Ya ha anunciado México que acudirá a la Corte Internacional de Justicia por la violación del sacrosanto principio de inviolabilidad de su embajada. E indiscutiblemente México ganará esa instancia judicial y Ecuador resultará sentenciado y sancionado por la Corte Internacional de Justicia. Una sanción que tristemente tendrá consecuencias para Ecuador, ya que, por ejemplo, ante el clima de inversiones extranjeras no será bien visto un país que es capaz de asaltar la misión soberana de otro país, ya que indiscutiblemente será visto por las empresas privadas como un país que es capaz de atentar radicalmente contra todo, incluyendo la seguridad jurídica potencial de una empresa privada.
Además, a México también le asiste la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un mecanismo Estado contra Estado. Y ahí hay una enorme paradoja, y es que en el ámbito del sistema interamericano existe un pronunciamiento muy relevante, que es la opinión consultiva 2518. Esa opinión consultiva estableció cuáles son las obligaciones de los estados de la región latinoamericana en materia de asilo. Y esa opinión consultiva devino de una solicitud del propio Ecuador en el año 2016. Cuando Julian Assange se encontraba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. En aquel momento, la administración de Rafael Correa preguntó a la Corte Interamericana cuáles eran las obligaciones de los estados en materia de asilo. Y la Corte Interamericana refrendó la actuación de Ecuador en el caso de Julian Assange y elevó el asilo diplomático a un derecho humano. Llamativa y paradójicamente, esa resolución de la Corte Interamericana, que fue instada por el propio Ecuador, puede ser ahora alegada por México contra Ecuador. Y esa paradoja de alguna forma reviste cómo el asilo diplomático ha estado en estos últimos años claramente vinculado a Ecuador. En un primer momento, la administración de Rafael Correa erigió el asilo diplomático ante el mundo, dando protección a un periodista que estaba perseguido simplemente por publicar información veraz. Y de alguna forma revistió de seguridad jurídica el asilo ante el mundo. La siguiente administración, la administración de Lenín Moreno, permitió el ingreso en la Embajada de Ecuador en Londres y atentó claramente contra el asilo diplomático. Y ahora, la nueva administración del presidente Daniel Noboa directamente ha aniquilado el asilo diplomático en la región, asaltando la embajada de un país soberano. Y por último, me gustaría destacar que dentro de las justificaciones que están dando las autoridades ecuatorianas para ejecutar tamaña barbaridad como es el asalto a la embajada de un país soberano, destaca el comunicado oficial de la Presidencia de la República. En ese comunicado oficial, el señor Noboa ha sido capaz de vincular el asalto a la embajada a la existencia de un conflicto armado no internacional en Ecuador. Es inconcebible el nivel de inconsciencia de la Presidencia de la República en Ecuador para ser capaz de vincular a un tercer Estado de la comunidad internacional en un conflicto armado interno. Ese comunicado oficial es un peligro para la estabilidad en la región latinoamericana. Y por ello sería viable que México eleve ese comunicado ante la Asamblea General de Naciones Unidas e incluso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, porque un presidente de un país soberano está vinculando a un tercer Estado en el marco de lo que denomina un conflicto interno. Esto solo puede ser explicado con dos posibilidades. Una, como el actual presidente de Ecuador se encuentra absolutamente cegado en su odio al correísmo, que le lleva incluso a comunicados de estas características. Y la segunda posibilidad es una posibilidad también psicológica, en la que un presidente que proviene de un estrato social muy privilegiado y que probablemente no haya encontrado en su crecimiento vital muchos no o respuestas, piense que se puede manejar un país y se pueden manejar las relaciones internacionales en esos contextos en los que han crecido debido a su estrato social. Sin más, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Adelante, por favor, la rueda de preguntas. ¿Qué tal? Buen día, Erika Vera de Vito Teodoro le saluda. Para cualquiera de los abogados que me puedan ayudar. Acaba de mencionar de que desconoce en esta ocasión el estado de salud, el estado anímico del detenido ahora, Jorge Glass. Pero también mencionaron de que se ha golpeado, se lo ha maniatado. ¿Cómo lleva este detalle, esta conclusión, para conocer de dónde tuvieron la información y así ahora poder dar las declaraciones? Gracias. Bueno, realmente existe una evidencia mediática del estado del ex vicepresidente Jorge Glass. En redes sociales está circulando desde el día de ayer, si no me equivoco, un video en el que se identifica al ex vicepresidente Jorge Glass, quien con dificultad camina y se dirige escoltado como un criminal que no lo es, porque Jorge Glass no es un criminal, escoltado por un contingente policial. Por eso teníamos deducciones con información que circula en redes sociales de que se encuentra afectado físicamente. Vuelvo y repito, él también viene de un tratamiento continuo médico del que no conocemos si tiene acceso. De Radio Élite, ¿cómo está el economista Andrés Arauz? Bienvenido a la ciudad de Guayaquil, a los demás asambleístas. Esto a ustedes como grupo, ¿no?, de la Revolución Ciudadana, ¿les preocuparía, estimado Andrés, el hecho de que se involucre un tema así sensible previo a una contienda electoral del 21 de abril? ¿Esto es un cálculo político quizás, mi estimado Andrés, o cómo estarían tomando ustedes la situación que se está generando a nivel del partido también? Bien, yo le agradezco la pregunta. Ya este tipo de ataques sistemáticos ya tiene nombre.
tanto en el mundo de la academia como en el mundo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se llama lawfare, y la forma sistemática de ataque ya ha sido descrita por algunas personas que ya han publicado libros sobre ello. Hay un prólogo que hace Lula da Silva a un libro que se denomina Bienvenidos al lawfare, escrito, entre otras personas, por el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni. ¿Y qué dice Lula? La receta es la misma. Primero, se inventan un título rimbombante. Caso sobornos, caso reconstrucción de Manabí,